Hola a todos, compis. Hoy vamos a ir con el segundo capítulo de la serie Genética y Consciencia, creo que era, o Genética y Espíritu, ¿vale? La serie que empezamos el otro día, explicando exactamente cómo funcionamos a todos los niveles, desde lo espiritual hasta lo material. El primer capítulo creo que fue muy interesante. Yo os transmití la información en relación a que nuestra genética, la base de nuestra genética al final es la que también escribe nuestro espíritu. Entonces, esa línea genética es la que nos define el ser. Y entonces a partir de ahí nuestro objetivo en el vivir sería experimentar cosas, experimentar acciones, momentos, situaciones que nos permitan reflejarnos en nosotros mismos, es decir, vivo algo que me lleva a una vibración y esa vibración me lleva a comprenderme mejor. ¿Qué siento ante esto? Entonces, en función de cómo estemos de trabajados, vamos a poder ser más precisos y conocernos mejor o no. Seguimos hoy con esto, va a ser muy interesante, aviso. Es verdad que con la pizarra en el rectángulo este vertical es un poco más complicado, pero lo empecé en Instagram y ya voy a seguir en Instagram. A lo mejor en horizontal sería más apropiado, pero bueno, creo que con... Tampoco necesito tanta pizarra. Y luego lo subo a YouTube y tendréis esta información, ¿vale? Súper importante. Todo lo que vamos a tocar hoy es muy importante, muy claro, os aviso, ¿vale? Es espectacular. A ver, ¿por dónde empiezo? Déjame pensar un momento. Vale, perfecto. Vamos a empezar por aquí. Lo primero que me gustaría deciros es que para... La pregunta que muchos de vosotros os haréis es ¿cómo se puede llegar a este conocimiento? O sea, evidentemente este conocimiento está, en este caso, en mí. O sea, sale de mí completamente. No hay libros, no hay vídeos. Mucha gente me pregunta por estas cosas. El tema es que, en el fondo, ya no diría que todos podemos acceder a esto porque el trabajo que hay que hacer es muy alto y se tiene que dar un tipo de vida, pero sí que lo que puedo decir es que todos podemos profundizar en aquello que es nuestro talento, a lo mejor, nuestra virtud. Es decir, todos podemos mejorar en aquello que es nuestra virtud y cómo se mejoran esas cosas si le echamos horas. Es decir, existen momentos en los que un libro, un aprendizaje, una persona nos puede enseñar y nos puede explicar ciertas tácticas o ciertas herramientas para que nosotros mejoremos. Es decir, por ejemplo, yo soy un artista que pinta cuadros y se me da bien y dibujo muy bien. Yo puedo seguir por el camino del ir solo, ¿no? De lo autodidacta, ir aprendiendo. Pero también puedo ver vídeos en YouTube o contratar a alguien para que me enseñe a pintar mejor y me va a enseñar también. Es decir, todas esas vías son útiles y como comprenderéis, si yo le pongo tiempo, ganas, esfuerzo, sacrificio y todo lo demás, al final yo conseguiré mejorar mi capacidad para pintar, para dibujar. En este caso es lo mismo, es decir, tenemos que verlo igual. Cuando hablamos de filosofía, espiritualidad y demás, que es algo que es muy útil en el sentido de que, primero, no se utiliza demasiado en la sociedad todavía. Desde mi punto de vista, para lo importante que es, se utiliza demasiado poco y eso nos dice muchas cosas. Pero sobre todo es importante porque nosotros o todos necesitamos o deseamos saber qué hacemos aquí. O sea, necesitamos saber qué somos. Entonces, esa respuesta, si se satisface en una manera más o menos con cara y ojos, por decirlo de alguna forma, desde un primer momento en la vida, nos va a permitir vivir una vida con sentido, dichosa. Claro, si nosotros en ningún momento nos preguntamos qué soy, incluso quién soy, que sería la primera pregunta, pero luego es qué soy, para qué estoy aquí, qué es la vida, qué es la encarnación, qué es la muerte, qué es el infinito, qué es el universo, etcétera. Si yo no me hago esas preguntas al menos y busco al menos una posición mental para saber respondérmelas, claro, yo me estoy pasando la vida sin hacerme esas cuestiones abstractas y entonces tampoco seré capaz de preguntarme por qué hago lo que hago. Es decir, cada cosa que hago, por qué la hago. Entonces, yo lo primero que os quería decir, y esto siempre ya sabéis que soy muy honesto, es que es difícil, o sea, este camino es difícil, yo reconozco que lo que estoy haciendo yo es complicado porque tengo tiempo, porque tengo una evolución, porque tengo un trabajo, porque tengo un ejercicio mental, etcétera. Es difícil porque vivimos en una sociedad muy desordenada a nivel psicológico. Es decir, está desordenada a un nivel tan mayúsculo que encontrarle el sentido a las cosas es muy complejo aún en uno mismo. ¿Por qué? Porque al final todo lo que observan mis ojos o perciben mis sentidos está muy desordenado, porque al final no deja de ser esclavitud dentro de la esclavitud, de la esclavitud, de la programación, en la programación cultural, en todos los sentidos. Entonces, todo el mundo aporta mucho ruido. Hay mucho ruido porque como nadie se encuentra, no encuentra el equilibrio, el orden, la paz, el silencio,
Hay mucho ruido constantemente. El ser humano que no encuentra esa paz y ese silencio necesita manifestarse constantemente, aun en situaciones que no se precise o muy irracionales. Entonces estamos constantemente rodeados de eso. Luego nuestra mente es mágica. O sea, nuestra mente es completamente mágica. El tema es que no nos han enseñado a utilizarla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una herramienta tan mágica, pero nadie te enseña a utilizarla, ni te guía, o podemos verlo así, cuando a poco que te guían un poco, a poco que tienes alguna persona de influencia que te transmite ciertos valores, se nota. ¿Me seguís? Se nota. Cuando hay un padre, una madre, yo que sé, un amigo, un primo, un maestro, un profesor, alguna persona relacionada con nuestra vida que nos aporte eso, cala en esta persona, cala en tu mente. Porque al final te hace muy útil la mente, esos valores son muy útiles. El tema es que vivimos en una sociedad con clara pérdida de valores. Y entonces que va al guión o al sentido de la economía. Y la economía no se rige por ese tipo de valores humanos. Se rige por lo que interesa más o lo que interesa menos. Sobre todo yendo muy a lo racional, muy a lo animal, ¿no? Se genera mucha economía cuando se busca la satisfacción de lo animal del ser humano. Entonces interesa que la gente no piense demasiado porque así consume más. Porque así tiene que reemplazar. No, cuando yo consigo tener una mentalidad plena, una capacidad alta, consciente, necesito muy poco. Entonces, cuando yo necesito muy poco, no soy útil para el sistema, porque el sistema necesita que consuma. Entonces, contra más borrego sea, más consumiré para suplir esa falta mental y más contento estará el sistema que intenta que yo sea obediente, esclavo y consuma. ¿Me seguís? Entonces, esto como primera intro al tema es muy importante. Porque, claro, yo sé que muchos os preguntaréis, pero ¿cómo se puede llegar a este tipo de conocimiento? Y yo primero digo que cualquiera puede, pero en unas condiciones concretas porque la sociedad que tenemos nos impele, que me gusta mucho ese verbo impeler, ¿no? Impelir, nos impele, ¿no? Nos impele impelir. Nos impele a tener una serie de comportamientos que no haríamos si no nos viéramos obligados a hacer, ¿no? Entonces, claro, tener tiempo, ganas, espacio, fuerza, agilidad mental, todo a la vez es complicado. Entonces, yo os digo eso. Todo sería mucho más sencillo si hubiera mucho menos ruido, ¿no? Si hubiera mucha más gente consciente, pero esto es lo que hay y esto es lo que por algo es y esta es la gracia también. Es decir, venimos a encarnar en esta realidad para aprender de esta realidad, por algo es. La gracia también es comprender eso, ¿eh? Yo no soy de los que, siempre lo digo, no es una cuestión de cambiar el mundo, es cambiarme a mí. Me tengo que cambiar yo y a partir de cambiarme yo, ya manifiesto otra cosa y el mundo ya va cambiando solo. Yo no puedo controlar el mundo, ¿vale? Yo puedo controlarme a mí, siempre lo he dicho esto, ¿vale? Muy importante. Entonces vamos al centro de la cuestión, siempre con un poco de intro, porque si no me parece que entro demasiado a saco y es muy loco, ¿vale? Entonces prefiero hacer un poco así. Nosotros tenemos que distinguir, yo siempre he explicado lo siguiente, aunque ahora lo voy a explicar de una forma un poco distinta, ¿vale? Tenemos que distinguir entre cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? Tenemos que distinguir esas tres cosas, cuerpo, alma y espíritu. Cuando explico lo de la genética, lo de que el espíritu es el ADN a la postre, porque el ser está reflejado y escrito en ese ADN también, fijaos, que manifiesta el cuerpo. Es decir, yo soy, y cuando digo yo soy en la profundidad y soy en la superficialidad. Tanto soy mi energía como soy mi cuerpo. ¿Me seguís? Entonces tiene sentido que la genética, que la base genética, que es la que define luego lo que yo voy a ser a nivel corpóreo, también tenga una relación con lo profundo. Es decir, soy desde eso hasta lo que se manifiesta. Y como podemos ver en la vida, y esto viene muy al hilo del ejemplo que acabo de dar, en nuestro cuerpo físico se manifiesta no solo lo que soy genéticamente, sino lo que experimento en la realidad, ¿no? En función de lo que como, en función de los choques, de las heridas, de si me he roto un pie o no me lo he roto, ¿no? Porque con la realidad choco constantemente, entonces me puede magullar. Es decir, no me crea solo mi genética, me crea mi genética más la realidad y cómo impacta en mi genética, cómo impacta en mi cuerpo. Si yo tengo un accidente de coche y pierdo un brazo, mi genética habrá creado ese brazo, pero la realidad lo habrá eliminado a través de un golpe, un choque o una pérdida, ¿no? O una mutilación en este caso. ¿Lo entendemos? Entonces, a nivel mental, como decía, es lo mismo. Es decir, mi mente tiene que servir para mí. Pero si yo no me doy cuenta de la influencia que tiene la realidad en ese impacto a nivel mental ahora, mi mente no terminará respondiendo para mí, terminará respondiendo en una especie de punto medio, o de punto perdido, ¿no? O de limbo, mejor dicho, de limbo, entre lo que yo soy profundamente y lo que la realidad pretende de mí. Y esto le pasa a mucha gente. Hay mucha gente perdida.
¿Por qué está perdida? Porque ni tiene la capacidad de comprender cómo colocarse en el mundo real, en el sistema, en la sociedad, por ejemplo, ni tiene tampoco la capacidad de entender lo que es. Se ha perdido. Entonces, esa persona, claro, a lo mejor anhela formar parte de la sociedad y no se da cuenta, porque si al menos formara parte de la sociedad, podría sentir que tiene sentido su vida. Pero sin embargo, en ese punto de limbo, ni sabe lo que es, ni sabe lo que quiere, ni sabe por qué lo quiere, ni sabe nada. Y mucha gente está así, ¿eh? Repito, mucha gente que está muy esclavizada por su trabajo, por su economía, está así. Entonces, eso también tiene un sentido que creo que es importante recalcar, porque repito, para esto hay que llegar en esa paz. Os dejo una pregunta para que os la hagáis en casa o ahora o cuando termine esto, que es, ¿qué pasaría si no habláramos? ¿Qué pasaría si los seres humanos no hablaran? Si cuando llegamos aquí no habláramos. ¿Cómo nos comunicaríamos? ¿Cómo nos expresaríamos? Y quiero que lo penséis en el sentido de cómo influyen las palabras en nosotros, tanto para bien como para mal. Es decir, no es una crítica al lenguaje, no es una crítica a la comunicación oral. Es que entendamos que una palabra que se nos dice, o una frase que se nos dice con 3 años, nos puede marcar la psicología. Entonces, la palabra tiene una fuerza muy potente, muy poderosa. Y el hecho de que todo el mundo tenga acceso a la palabra, nos dice que al final existe un barullo de palabras, de frases, de información, de cada uno, de cada mente, que no sabemos realmente a veces si lo que está diciendo sí o no, o tiene sentido o no lo tiene, que al final nos contamina muchísimo. Entonces, démonos cuenta del poder de la palabra y que todo el mundo tenga el poder de articular palabras. Entonces, hay muchísima gente en la sociedad que tiene el poder de articular palabras, pero no sabe el poder que tiene y por lo tanto lo maltrecha. Y cuando lo maltrecha lo utiliza y hay gente que lo absorbe porque conecta con eso y no es capaz de discernir. Entonces, para que entendamos, quiero que entendáis muy bien hoy, primero que la mente es increíblemente poderosa, y luego por qué hay tantas mentes que no manifiestan ese poder. Y es por el absoluto caos que existe a nivel psicológico. Así como el sistema, por ejemplo, vemos que hay un orden, os guste más o menos, hay un orden, ¿no? Unas calles, unas fachadas, unos edificios, unos semáforos, la policía, el sistema cómo funciona a nivel de jueces, a nivel de instrumentos del Estado, política, instituciones. Hay un sistema, ¿no? Ordenado, muy ordenado. Pues se ha llegado a ordenar ese sistema a través del desorden de nosotros mismos. Es decir, contra más ordenado esté el sistema, en este sentido autoritario, más desordenadas estarán las mentes que viven o cohabitan en ese sistema. ¿Me seguís? ¿Por qué? Porque en ningún caso se están utilizando para entenderse a sí mismos, sino para satisfacer la necesidad del sistema externo para estar ordenado. ¿Me seguís? Entonces, claro, esas mentes, como en ningún momento van a conectar consigo mismo, porque es muy complicado, se tienen que dar muchas casuísticas. O sea, tiene que ser alguien que en la evolución de su persona no tenga una gran ambición desmedida por llevar a cabo acciones en el sistema, o ganar dinero, o tener pareja, o tener una familia como sea, o tener un coche, o tener ego, o mil cosas. Claro, entonces todo ese batiburrillo de cosas nos lleva siempre al error, nos lleva constantemente al error. Y nos lleva a la incapacidad de analizar por qué hacemos lo que hacemos, que es la base de todo. ¿Por qué hago lo que hago? Si queremos hacer un trabajo reflexivo, tenemos que empezar por el por qué. La clave es el por qué. Pregúntate por qué a todo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me gusta lo otro? ¿Por qué no soporto a esta persona? ¿Por qué me encanta estar con esta persona? Todo. Pregúntate por qué. Esa es la clave de todo esto. Si os preguntáis por qué, y es lo más fácil del mundo, entre comillas, lo difícil es responderlo, pero hacerse la pregunta es muy fácil. Es como uno empieza a trabajarse la mente, ¿vale? Entonces voy más al grano, ¿vale? Con esta... Hago un poco más de intro porque la información es muy densa, ya lo digo. Entonces, tenemos lo siguiente. Con todo esto llegamos a esta conclusión, ¿vale? Este punto es el yo. No sé si lo veis al revés, ¿vale? Pero bueno, como es muy fácil, el yo. Este punto es el yo. Y el yo habita en nuestra mente, ¿vale? Ese yo habita en nuestra mente. Y tú dices, ¿qué es el yo? ¿Qué es el yo? El yo es aquello que nos conecta con esta encarnación. Siempre lo he explicado. El yo es la conexión con la encarnación, ¿vale? Cuando morimos, el yo se va a experimentar a otra parte. Entonces, ¿sigue existiendo nuestra subjetividad, por decirlo de algún modo? Sí. De algún modo sí. Pero está en otra parte, ya no está en esta realidad. En esta realidad lo que está es el espíritu, el cuerpo y todo lo demás, ¿vale? Entonces, el yo es el observador. El yo es el observador. ¿Y qué observa el yo? ¿Qué observa el yo? Y luego responderemos a cómo hacer que observe el yo. Esto es muy importante también. El yo
puede observarlo todo, pero sobre todo a lo que me refiero aquí es a observar el alma y el espíritu. Claro, tú dices, el yo observa el alma y el espíritu, ¿cómo va esto, Mark? Es muy profundo, tal, no sé qué, ¿vale? El alma y el espíritu. Claro, es el yo cuando está individualizado. Es decir, cuando el yo no es un yo, sino un ego, que es el yo distorsionado por la información que yo he ido absorbiendo en la realidad y no me he dado cuenta, no puedo llegar a observar el alma y el espíritu, porque es demasiado sutil para que yo lo observe. ¿Me seguís? Entonces, en función de la magnitud de mi ego, ese yo estará más o menos contaminado, ¿vale? Esto lo explico con algo muy simple. A ver si lo puedo poner aquí, que se vea. O aquí abajo. ¿Aquí abajo? ¿Se ve? Sí. Es el juego de la pirámide, ¿vale? Tú vas a decir masón, Illuminati, ¿vale? Imaginaos el yo tiene este nivel, ¿vale? Este es el yo. El yo es el punto, ¿vale? El yo puede estar de aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede estar en todas estas partes. Esta sería la zona de máximo ego, ¿vale? Zona de máximo ego, ¿por qué? Porque confundo el yo con cualquier cosa que esté a su nivel, ¿vale? Yo confundo el yo con esto, 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 con esto. Entonces no sé si soy el yo o soy otra cosa. Entonces esa confusión, esa distorsión del yo, me da muy poco poder, porque no está centralizado. Y esto está muy relacionado cuando hablamos de Illuminati y todo esto, la pirámide de poder, que nos tienen abajo. No nos tienen abajo físicamente, que también nos tienen abajo psicológicamente. Esta es la clave de lo que tenéis que entender. Que tú estás de abajo físicamente, en la realidad física, porque previamente en lo sutil también estás abajo. Si no, no estarías abajo. El que se manifiesta con poder, con fuerza, con un yo más individualizado, no permite que esa gente tenga tanto poder. ¿Me seguís? Entonces, esta es la clave de todo esto. Cuando yo hablo de estos puntos, de la confusión, lo que hablo es que tú no ves el yo, porque tú lo que ves es la programación mental. Es decir, aquí tienes una programación de eres de derechas, aquí tienes una programación de eres del Real Madrid, aquí tienes una programación de católico, aquí tienes una programación de izquierdas. O sea, en este caso, en esta persona, si es de derechas, no será izquierda, ¿me entendéis? ¿Vale? Pero son programaciones, es decir, es como el yo se confunde con una identidad. ¿Vale? Entonces, como os digo, yo me identifico con el de derechas porque como yo soy de derechas, me identifico con él. Entonces, esta programación habita aquí, es la que me quita el poder. ¿Por qué? Porque es la que me impide darme cuenta de que yo soy. Sí, punto. Yo no soy de derecha, yo no soy del Madrid, yo no soy muy familiar, yo no soy muy católico, o muy agnóstico, o muy esto, muy lo otro. No soy nada. O sea, yo soy. No soy nada de eso. Me refiero, yo soy. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que yo soy individualizado, limpio, es cuando estoy aquí arriba. ¿Veis? Aquí arriba es el máximo poder. Cuando yo tengo este yo controlado, todo lo que manifiesto, imaginar una proyección ahora, todo lo que manifiesto parte de ese punto del yo individualizado que toma una decisión y la proyecta con toda esta energía. Aquí no tengo margen, aquí no tengo energía. Si hacemos unos fractales aquí, ¿vale? Cuando yo soy de alguna manera de derechas, solo tengo esta franja de energía. ¿Lo veis? Entonces, esa fragmentación psicológica del yo soy, esa fragmentación psicológica me fragmenta también la energía. Porque hace que yo mismo me divida en esa definición de mi ser, o de mi esencia. Yo soy de derechas, yo soy de izquierda, yo soy del Real Madrid, yo soy familiar, yo soy católico. A mí me gusta el dinero, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Todo eso son divisiones que me impiden darme cuenta de que en el fondo yo soy todo y nada a la vez. Para que nos entendamos, ¿vale? Como os decía, la sociedad está sobre todo aquí abajo, ¿vale? La mayoría de mentes de la sociedad están aquí abajo. Creen que son con aquello con lo que se identifican, ¿vale? Y a nivel egoico va muy así. Esta persona piensa como yo me gusta, esta persona no piensa como yo no me gusta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces va muy así porque nos identificamos con esa programación. Entonces, como he dicho antes, para tú quitarte esa programación, tú dices, pero ¿por qué soy de derechas primero? ¿Y por qué hay gente de izquierdas y gente de derechas? ¿Y por qué existe la política? ¿Y por qué votamos? ¿Y por qué tiene sentido eso? ¿Y por qué no tiene sentido lo otro? Y entonces llegas a un punto en el que no es que no seas político o no político demás, sino que entiendes la herramienta de la política. Y entonces la puedes utilizar tú y a la vez puedes observar cómo se utilizan otros. Entonces tú a lo mejor no la utilizas porque tú precisamente lo que no quieres es engañar más a la gente. ¿Me seguís?
Entonces yo hay un momento que digo, vale, ya he entendido perfectamente la política. Ya entiendo que la política es una herramienta que puedo utilizar yo, ¿no? Y la podría llevar a cabo, o no. Pero claro, si yo sé que la política engaña a la gente y lo que hace es hacer que se dividan entre ellos y que terminen convenciéndose de algo que no es suyo, pues no la voy a utilizar, porque si yo lo que quiero es amar, que es ser y dejar ser, voy a dejar que sean. Y voy a dejar que ellos se den cuenta por sí mismos que eso no sirve para nada a nivel del yo. Y entonces no me voy a manifestar en ningún sentido. Como mucho le voy a lanzar la pregunta. Que es lo que digo siempre un poco cuando os digo de no decirle a nadie que se deje de poner el pinchazo, no se lo ponga, el bozal o no se lo ponga, etcétera, etcétera. Que no somos nadie. Es decir, cuando yo amo, soy y dejo ser. Y por algo esa persona se está manifestando con un bozal o con una inyección. Por algo es. Y esa persona es la que lo tiene que aprender. En tanto me hace la pregunta, oye, ¿por qué tú no llevas bozal? O, oye, ¿me lo debería poner o no? En tanto tú puedes responder porque esa persona está abierta a escucharte. Si esa persona lo único que quiere es confrontar contigo para sentir que es una identidad egoica, entonces ahí solo te vas a decastar porque solo vas a chocar con esa persona. Eso es, lo que, es una cosa que tenemos que entender. Todo eso está relacionado con esto. Evidentemente sé que es muy complejo, pero está relacionado y creo que con la pirámide más o menos se puede intuir, ¿vale? Vamos un poco más al grano porque en el fondo intento como explicaros un poco la secuencia, porque si os explico directamente lo que es, claro, vais a pensar, pero ¿qué dice este? ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde sale? Y demás. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegamos a este nivel, ¿vale? Cuando llegamos a este nivel del yo individualizado, nos damos cuenta de que el yo es una parte de la mente. Así como en la mente hay muchas partes, muchas zonas, ¿no? Que funcionan de manera distinta, ¿no? Siempre explicamos el cerebro reptiliano, el límbico, el córtex cerebral, etcétera, etcétera. Luego la psique tiene muchas formas, a nivel de dónde está el subconsciente, dónde está el consciente. Las formas en sí que se da, la forma de ser. Mi forma de ser es la estructura psicológica con la que yo manifiesto mi ser. Entonces es mi forma de ser. Entonces, cuando yo entiendo que esa forma la puedo cambiar y puedo trascenderla, empiezo a darme cuenta de que en el fondo es el yo el que domina esa forma. Es decir, no soy mi mente en sí. No soy mi compuesto psíquico. No soy mi forma de ser. Soy el yo manejando desde dentro todas estas partes útiles para que estas partes se comporten de la manera que siento que se tienen que comportar. Y aquí he dado la clave de todo esto. Siento que se tienen que comportar. Para que este yo exista individualizado, tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Si yo no tengo esta pata, no sé qué forma voy a tener, porque si yo en la forma de ser le quito el ser, digo, vale, yo tengo que tener una forma mental. Imaginaos que tengo que tener una forma mental. Claro, yo puedo tener una forma mental para adaptarme a un trabajo concreto, ¿no? Para tener una mente, ¿no? Típico libro de cómo hacerte millonario, ¿no? ¿Qué mente tengo que tener para hacerme millonario? La pregunta es, ¿por qué te quieres hacer millonario? Esa es la cuestión. Entonces, claro, si tú no tienes ese espíritu, si tú no tienes esa segunda pata, ¿cómo estructuras la forma de tu mente? No tienes referencias. Es decir, ¿por qué mi mente tiene que ser así, no así? No tienes ninguna respuesta. Y aquí es donde entra el espíritu. Aquí es donde entra la clave del espíritu. Y lo vuelvo a poner. Es lo mismo que, por ejemplo, si yo soy sin forma. ¿Me seguís? Si yo soy sin forma, esa forma que sería el alma es la estructura de la psique y de cómo se estructura la energía que puedo controlar, ¿vale? Si yo soy espíritu sin esa forma, tampoco podría manifestarme. Porque sería como, ¿me entendéis? Eso ya es todavía más difícil de imaginar, pero es como, no me puedo manifestar, es decir, sería como un objeto inanimado. ¿Me seguís? No tendría una forma interna desde la que yo poder manifestarme. Siempre digo lo mismo, el yo está relacionado con el alma, ¿eh? El alma parte del yo, de ese yo que está individualizado, sesgado, separado, pero que forman parte de lo mismo. Es como decir, la naranja y la genética de la naranja son lo mismo, pero está diferenciado. Yo puedo diferenciar entre la naranja en sí y el código genético que ha generado esa naranja. ¿Vale? Son lo mismo, pero a la vez lo puedo segmentar. ¿Me seguís? Pues esto es lo mismo. El yo es una parte de ese alma, es de donde fluye todo. El tema es que cuando yo no domino la proyección de la forma de la psique y la domina el exterior y me programan, yo ya no sé que tengo un yo. Yo no me acuerdo. Es lo que decís, que a la gente le haces así y no despierta, no está dormida. ¿Por qué está dormida? Porque está en una hipnosis, en la creencia de que su forma de ser es una en concreto porque está inmiscuido completamente en la sociedad. Entonces no se da cuenta de que es un ser individualizado y poderoso. No se da cuenta de su divinidad. ¿Me seguís? Por eso es lo que vemos. Lo que vemos que la gente no puede entender esto porque realmente simplemente es el resultado
de lo que es más la vida que ha tenido. Entonces, en función de lo que le han enseñado, simplemente se está comportando como en este caso interpreta que es más beneficioso para seguir estando en el sistema. Aunque a veces ni sepa por qué, o esté envenenado, o esté enfermando, o lo que sea. ¿Vale? Muy importante esto. Entonces, aquí empiezo a ir a la clave. Cuando yo entiendo esto, digo, vale. Entonces, cuando yo tengo el yo, aquí la clave es, ¿vale? Tengo el yo controlado, el yo le da forma al alma. Y el alma es la que al final va a generar los esfuerzos para generar valores, programaciones o no, herramientas, va a articular cómo manifestarse. El alma es la que tiene el poder al final. Siempre lo explico, ¿no? Al final encarnamos aquí para desde ese alma, que parte del yo, nosotros decir, vale, esta es la realidad y esto es lo que soy. Vale, pues cómo yo hago lo que soy. ¿Vale? ¿Me seguís? Siempre lo he explicado esto, ¿no? ¿Os dais cuenta? Vale, el final del juego es tan sencillo, vivir es tan sencillo como decir, vale, esta es la realidad que me proponen y esto es lo que yo soy. ¿Cómo conjugo esa forma del alma para yo poder disfrutar constantemente de lo que estoy viviendo? Esa es la clave. Habrá momentos a lo mejor en los que lo paso mal, entre comillas, sufro, o hay dolor incluso. Pero si ese dolor tiene sentido, el dolor de hacer deporte, por ejemplo, o ese sufrimiento tiene sentido, el sufrimiento de la adaptación a algo que quiero llevar a cabo pero todavía no estoy preparado, tiene sentido, por lo tanto, aunque yo esté experimentando sufrimiento, estaré a su vez conectando conmigo mismo, porque lo que estoy haciendo es hacer lo que soy. ¿Me seguís? Y estoy entendiendo que como mi mente no estaba preparada para llevarlo a cabo, lo que estoy haciendo es el esfuerzo titánico para llevarla a cabo, para llevar esa mente a lo que yo soy y a lo mejor sufro. Por eso siempre decimos, el sufrimiento es muy importante. Si queréis interesaros un poco por este tema, literatura estoica, va un poco por ahí. Huir de los placeres, mantenerse firme ante la realidad, valores, etcétera, ¿vale? Ese sufrimiento, esa disciplina es importante para tú mantener regida la mente y para decir, vale, ante diferentes situaciones yo voy a poder mantener mi forma para seguir siendo yo. Y eso, esa disciplina, conlleva sacrificio, conlleva sufrimiento a veces. Pero cuando llegamos a un estado en el que eso se mantiene, ya estamos capacitados, ya no sufres. Ya no sufres nunca. Sufrimos porque no nos han enseñado desde pequeños, sufrimos porque estamos desordenados, perdidos, desorientados. No hemos llevado a cabo la evolución y los patrones que necesitábamos para poder manifestarnos como éramos. Nos han engañado. Sin querer, en la mayoría de casos, inconscientemente, sí, pero nos han engañado. Entonces, claro, cuando tú quieres buscar lo que eres, tienes que hacer tantos cambios que en realidad son muy sufridos, muy sacrificados y hay mucha gente que no va a estar dispuesta a llevarlos a cabo. Por eso es tan importante entender que no es un tema de despertar a la gente, es un tema de darle herramientas, sobre todo a aquella gente que ya está despierta, que ya se da cuenta, porque la fuerza ya la pone ella. Si una persona está dormida y tú quieres que despierte, no le estás haciendo un favor, porque si despierta en un momento dado a lo mejor se desequilibra y la palma del shock que le da. Entonces tú tienes que intentar conectar con aquella gente que ya manifiesta un despertar, que ya manifiesta ser medio consciente de esto. Entonces cuando lo manifiestan dices, vale, esa persona va a querer conocerse. Si yo le doy herramientas a esa persona para que se conozca más, mejor, o para que tenga una referencia o lo que sea, esa persona llegará a tener el poder de entender mucho más y si tiene ese poder lo podrá manifestar y podrá generar un mundo en el que se manifieste un poder mucho más orgánico en lo humano. Que no sea apoderamiento, sino que sea empoderamiento. Esto es estar empoderado. Que es, yo soy con todo lo que soy. Estoy empoderado. No necesito fragmentarme como está abajo. Esto es estar completamente desempoderado. Porque mi poder no reside en mí, reside en la programación que tengo en la mente. ¿Me seguís? Entonces, como os decía, cuando llegamos a este estado en el que entendemos que el yo está individualizado, la clave es tan simple como decir, vale, ¿cómo hago que mi alma, que mi forma psíquica, que mi forma energética esté conectada directamente con el espíritu? ¿No? O sea, yo tengo una definición genética, no tengo un ADN, como explicaba el otro día, tengo un ADN que dice lo que soy. Entonces yo lo que tengo que buscar es que mi mente, que mi psique funcione para lo que soy. Y que en todo momento se mantenga acorde con lo que soy. Por ejemplo, si lo analizamos a este nivel, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es la incapacidad para dar una respuesta. Es decir, el miedo es el shock del que no sabe ni colocar la mente para interpretar algo, ni tampoco por obviedad, ¿no? Porque va detrás de esto, ni tampoco sabe conectar consigo mismo. Porque tú, por ejemplo, dices, yo tengo una mente muy conectada conmigo mismo, ¿vale? Y ahora se me aparece una situación que me puede generar cierto miedo. Si yo al menos tengo mi mente un poco trabajada,
Cuando aparece ese miedo que lo puedo tener y que no pasa absolutamente nada, simplemente es que todavía nunca me he planteado esa cuestión, o sea, mi cerebro, mi mente, mis neuronas no le saben dar respuesta a eso. Por lo tanto hay un pequeño desequilibrio, un pequeño shock, porque no le saben dar respuesta. Si yo tengo un poco de trabajo, me podré guiar por mi corazón. Y entonces, ¿qué haré? Que mi mente diga, no mires hacia el miedo que te genera esa situación externa, mira hacia lo que está en tu corazón y busca el equilibrio en tu corazón. Y cuando encuentres la calma en tu corazón, de nuevo, intenta replantearte la cuestión que te ha generado miedo. Porque si tienes paz en tu corazón, podrás verlo desde una observación mucho más tranquila, apaciguada y entendiendo, por ejemplo, el que ha entendido esto ya deja de tener miedo porque dice, vale, en cuanto aparece algo que puede parecerse al miedo, como ya lo he experimentado en muchas ocasiones y lo he trascendido en muchas ocasiones, ya sé cómo va. Tranquilidad, o sea, ante una situación que puede parecer un abismo, pierdes el trabajo, te deja la pareja, se muere alguien, yo que sé, situaciones de estas, si no están completamente trabajadas, tú dices, vale, se ha muerto esta persona, estoy teniendo la sensación esta de miedo, pero es igual que la que sentí aquella vez cuando perdí aquel trabajo, cuando me dejó aquella pareja. Entonces, ¿qué hice en aquellos momentos? Lo que hice es tranquilizarme, aceptar la realidad, reflexionar sobre lo que significa esa persona o significaba para mí, agradecer, conectar, yo qué sé, cualquier proceso de este tipo, ¿vale? Entonces, si tú lo tienes muy trabajado, ni siquiera te aparece el shock ya, porque ya directamente tu mente, como ya está programada para ti, tu mente está tranquila y tu ser también está tranquilo. ¿Me seguís? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos, ahora vamos a la práctica, las prácticas y el proceso de esto, ¿vale? Yo llego a esta conclusión que es, yo soy algo, cuando digo yo soy, fijaos, el yo es el yo es el nivel de conciencia y el soy es hasta qué punto con esa conciencia manifiesto ese espíritu, ¿vale? Yo soy, ¿vale? Cuando llegamos a este punto decimos, vale, yo puedo leer mi mente, yo puedo leer mi conciencia. Fijaos, lo que tendría que haber en la mente es un observador que sería el yo, y luego dos voces. Dos voces. Una, la de mi nivel de conciencia. Claro, si mi nivel de conciencia no es alto, baja hasta ego. Entonces yo que lo que estoy es yo experimentando un ego, la voz del ego. Y si ese ego ha desconectado completamente del espíritu, solo oigo una voz que es la que fluye o de mi subconsciente profundo, como diciéndome, mira hacia aquí, mira hacia aquí, mira hacia aquí, o la de mi ego, que es mi mente como intentando dirigirme a mí, intentando buscar que yo al final actúe como mi mente quiere que actúe, mi mente ha tomado el poder. El poder tiene que residir en el yo, muy importante, ¿vale? Entonces, lo natural, lo coherente, lo que nos es útil es cuando tenemos dos voces. El observador, que sería el yo, la voz de la conciencia, que al final es la manifestación de ese yo en ese punto de conciencia que te dicta. A cierto nivel ya no son palabras, es pensamientos, es conclusiones, son visualizaciones, proyecciones de la mente. Y luego la voz del sentir, que la voz del sentir es fundamental. La voz del sentir es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese orden, es qué proyecto con mi conciencia y qué siento cuando proyecto eso. ¿Dais cuenta? Qué fácil es. La vida me propone esto. Ante esto, ¿qué siento? Y cuando siento lo que siento, digo, vale, con la mente consciente, digo, vale, esto es lo que siento ante esto, ¿cómo debo actuar en esta situación sintiendo lo que siento? Y lo llevo a cabo. Muchas veces no tengo ni que pensarlo, es decir, cuando ya estoy completamente trabajado en ese sentido, simplemente me dejo llevar. Porque mi forma mental ya está lo suficientemente trabajada como para manifestar la forma de ser acorde a esa situación. ¿Me seguís? Pero ¿qué pasa en el caso de que esto no esté trabajado? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un proceso de decir, vale, estoy intentando saber qué soy, todavía no siento, hay veces que no sé qué pasa, que no siento, que no hay respuesta en el corazón, no lo veo muy claro, no sé si mi mente me engaña o no me engaña, lo que sea? Para entender la mente, como os he dicho, es el por qué. Y es el cuestionamiento del por qué hasta el infinito casi. ¿Por qué? 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 Tenemos que darle caña a esa mente. Cada vez que nos hacemos un por qué, ejercitamos la mente. Entonces es súper importante hacer ese esfuerzo, porque si la mente está trabajada, como digo, la mente va sola, en el sentido positivo de la palabra, porque no tiene que hacer esfuerzo. O sea, esto es como cuando estamos en la bicicleta y estamos pedaleando fuerte y estamos ya en la inercia de pedalear fuerte. Cuando estamos en esa inercia de pedalear fuerte porque tenemos la fuerza para hacerlo, no nos cuesta pedalear fuerte, ¿no? Y la energía en vatios que estamos sacando para una posible dinamo, por ejemplo, que es un ejemplo que expliqué en su día, es muy alta, es decir, la cantidad de luz que sale es muy alta y el esfuerzo es muy bajo, porque yo tengo las piernas fuertes, tengo la inercia y lo que estoy haciendo es todo el rato hacer que la energía se utilice para generar una luz, en este caso. Si yo freno mi mente, si yo la freno, la fragmento, lo que sucede es que
el esfuerzo para activarla es muy alto. Esto es como coger la bici en una cuesta, sin fuerza, y decir, vale, pues tengo que subirme a la bici y subir la cuesta. Me caigo, ¿verdad? Me caigo. O sea, a la que me subo a la bicicleta, intento hacer equilibrio y empiezo a pedalear, me caigo porque no tengo fuerza. O doy 2 pedaleadas y me caigo. No se genera luz en la bombilla de la dinamo, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, la mayoría de mentes, si están aquí, están en ese estado. Completamente inútiles, completamente fragmentadas. Completamente a voluntad de los deseos profundos, de las programaciones y sin ningún timón, para que me entendáis. No hay timón, no hay timón. Porque si nos viene a lo mejor el deseo de hacer esto, nos domina el deseo. Tanto de comer, como sexual, como a nivel de televisión, como a nivel de drogas, de vicios, de ocio, de lo que sea. Nos domina, perdemos esa disciplina que comentaba antes con los valores y las herramientas. Entonces nuestra mente al final oscila en ese punto en el que ya realmente no sabe. O sea, evidentemente, yo os voy a decir una cosa, no os voy a engañar. Evidentemente, el sistema que tenemos nos jode muchísimo eso. ¿Por qué nos jode muchísimo eso? Porque al final el sistema nos impide tener tiempo y libertad para nosotros. Porque 40, 50 horas a la semana normalmente las ocupamos para el sistema. Entonces no estamos intentando buscar la forma de ser relativa a nosotros, sino que estamos satisfaciendo una necesidad del sistema. Y nuestra energía, esa de la bicicleta, va para el sistema, no va para nosotros. Entonces no somos esclavos económicos y físicos, somos esclavos energéticos del sistema. Y no me tengo que ir ni a parásitos de la cuarta dimensión, ni a reptilianos, ni cosas. Simplemente con el sistema humano ya vemos que somos parásitos o de alguna manera somos esclavos energéticos. Porque la mejor energía que tenemos, la más fresca, la ponemos allí. Luego viene lo mismo, que esto es un tema que quería tocar, y tocaré, pues siempre lo toco, pero el tema de los hijos. El problema no es tener los hijos, siempre lo digo, el problema es tener hijos en este sistema, en esta sociedad. Porque también te chupan la energía. Es decir, al tú no tener casi energía porque tienes que trabajar, cuando estás con tu hijo, la energía que te queda no es suficiente para tu hijo, que tiene mucha más que tú. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes estar a la altura y es muy difícil disfrutar a tu hijo así, muy difícil, porque no te puedes poner a su nivel. Entonces, al final, él no encuentra estímulos tampoco en ti, no encuentra demasiados estímulos, ¿vale? Busca en ti una referencia, pero tú no lo puedes estimular al nivel porque no estás con esa energía. Estás, pues, un poco en ese punto del sistema de, claro, es que tengo que trabajar, es que tengo que ir a comprar, es que tengo que hacer las tareas del hogar, es que tengo que hacer todo eso, ¿vale? Lo entendemos, esto es muy importante. Es muy importante. Entonces, claro, yo siempre lo he dicho, el problema no es tener hijos, el problema es no entender que si tú tienes hijos en este sistema te van a esclavizar. Porque si tú no entiendes cómo los programa luego la escuela y la vida que vais a generar entre vosotros, al final lo que va a suceder es que no va a haber tiempo para nada, ni para trabajarte tú, ni para que el niño se pueda trabajar, y lo único que estás creando es sembrar, precisamente, en la inmensa mayoría de los casos, la vida es mucho más sabia que nosotros, por lo tanto crea gente o crea semillas estelares que no son así, y al final impactan con el sistema y con la realidad, y pasa pues lo que me ha pasado a mí o lo que os ha pasado a muchos de vosotros, que al final sales despedido, y si entiendes por qué has salido despedido, te puedes empezar a crear a ti mismo. Si no, acabas fatal. Pero si tú lo entiendes, empiezas a comprenderte y a comprender, ¿vale? Entonces la vida, que es mucho más sabia, no le está dando poder en sí al sistema, se lo estamos dando los seres humanos mediante nuestras incongruencias, inconsciencia, y como siempre digo, la solución está en nosotros, está en el pueblo, está en este. La solución está en que este se empodere, no está en que las élites dejen de intentar gobernar, te lo van a hacer. Y si no lo van a hacer estas, van a venir otras y lo van a hacer las otras. El tema es que tú no te manifiestes nunca como un esclavo ni de ti mismo ni de nadie. Ese es el tema. Entonces, si tú, claro, tienes hijos en esta sociedad, y yo no lo critico, ya lo sabéis, pero es que en esta sociedad lo que sucede cuando tienes hijos es que no te queda tiempo para ti. Entonces, en según qué casos puedes decir, bueno, mi hijo me genera la motivación que yo necesitaba para poder seguir viviendo con aliento, y ese aliento lo utilizo para que mi hijo pueda crecer en una realidad más protegida, por ejemplo, o menos programada, por ejemplo. Y no pasa absolutamente nada, ¿eh? No es una crítica. Pero tenemos que entender de base que el hecho de tener hijos hoy en día significa una responsabilidad, porque el sistema tiene ya mucho poder que no significaba, por ejemplo, antes. Antes tú tenías hijos, los tenías ahí en el campo y ya está. Y ya está. Ahora tú no puedes hacer eso. Si tú tienes hijos y los tienes en el campo, en un país como España, te viene el gobierno, el Estado, y te dice, oye, este hijo tiene que ir al colegio, si no va al colegio vas a tener problemas, te lo vamos a quitar, etcétera, etcétera. Es una cosa que pasa hoy. ¿Por qué? Porque tienen demasiado poder. ¿Lo entendemos? Entonces, tenemos que entender en qué hipotecamos nuestra energía. Tanto a nivel de una casa pagada a 30 años, con lo que supone trabajar para pagar toda esa casa, como a nivel de tener un hijo y lo que supone la responsabilidad de tenerlo durante 15 años o 18, mejor dicho, hasta que se hace mayor, y así sucesivamente, porque eso es energía invertida, aunque no seamos conscientes. Entonces, esa energía
que no podremos o nos costará mucho invertir en nosotros mismos, porque la estamos invirtiendo en otra cosa. Muy importante esto, ¿vale? Entonces imaginemos una realidad en la que la persona pues tiene más o menos tiempo, no tiene demasiadas responsabilidades y más o menos entiende todo esto y quiere aprender de esto, que al final es un poco lo que tenemos que buscar a día de hoy. Gente que esté en el camino y que pueda seguir sumando al conocimiento, al saber, para que pueda aportar lo mejor en la sociedad y pueda hacer evolucionar a esa sociedad en una dirección menos esclava. Esa es la clave de todo esto. Al final yo lo percibo así, lo veo así como la mejor solución posible. No puedo controlar el mundo, pero como digo, puedo controlarme a mí mismo, lo que manifiesto, con qué vibro, qué gente puede vibrar conmigo y entre eso, ayudándonos, podemos sacar nuestra mejor versión, que sería la forma de ser más relativa a lo que somos, para poder manifestarnos desde esa autenticidad, poder y empoderamiento. ¿Me seguís? Entonces, si yo manifiesto todo ese poder, al final soy una baza real para gente que llega a un momento de su vida que no sabe por qué está aquí, ¿no? Es muy importante esto. Si yo, por ejemplo, no manifestara este conocimiento, pues seguramente pasaría desapercibido, sería uno más, en ese sentido, ¿no? En el sentido de lo que estoy expresando y lo que no, y no serviría de referencia para gente que a lo mejor está más o menos ahí, pero no lo entiende, pero tal, no sé qué, entonces yo puedo servir de referencia. Y entonces le estoy sirviendo al ser humano. Es decir, esto no me sirve a mí, es para el ser humano. Es amor al ser humano. Que al final somos eso, somos todos seres humanos o seres vivos que se tienen que amar. Entonces, para que tú seas, yo debo ser. Si yo no soy, ni me amo, ni me dejo ser a mí, ¿cómo te voy a dejar ser a ti? ¿Cómo te voy a amar a ti? ¿Cómo voy a trabajar para que tú puedas llegar a ser? ¿O cómo voy a expresarme para que tú puedas llegar a ser? Yo tengo que entender que lo mejor posible es que cada uno de nosotros se pueda expresar en su forma de ser más profunda, veraz y auténtica posible. Porque ahí esto será, o sería, o tendríamos la definición del humano más interesante seguramente. Más artística, más poética. Más viva, más viva. ¿Me seguís? Entonces, nosotros estamos en este camino, como decía, y digo, vale. Primero, por un lado, tengo el alma. El alma es la psique, el alma es al final la fuerza que yo puedo gestionar. Siempre lo digo, el espíritu es simplemente lo que soy. Y la definición de lo que soy está, como decía el otro día, en mi ADN. Mi ADN es lo que soy. Y mi ADN, como decía el otro día también, por mucho que nos hayan explicado que al final es un tema de no, esto es un registro científico de lo que tú eres, entonces si tengo un pelo tuyo, tengo tu ADN y sé que tú, perdón, has estado aquí. Nos han dicho como que el ADN es, no, simplemente es, bueno, para saber quién ha cometido el crimen. No, el ADN es mucho más que todo eso. Al final el ADN es aquello que nos define constantemente en cualquier forma que tomamos nosotros. O sea, nos está definiendo constantemente, ¿vale? Está ahí, por mucho que nuestra mente no le haga caso, está ahí constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Como decía el otro día, el ADN es como una forma musical, como una nota, ¿vale? Como una nota, como una partitura musical. Yo os explicaba el otro día, claro, cuando tú no tienes conexión con tu ser y no la buscas, tú no tienes la aportación de esa nota porque no la estás buscando. Porque en ningún momento le estás haciendo caso a lo que sientes. En ningún momento te han enseñado a hacerle caso. Cuando tú le empiezas a hacer caso a lo que sientes, así como la consciencia toma una precisión, y la consciencia cada vez discierne mejor, es más reflexiva, más fina, ¿no? Porque tu mente está más precisa en lo que está buscando y lo que tiene que manifestar o no, y lo ve todo con más precisión, en el sentir, en esta voz, así como en esta voz es conciencia, en esta voz sucede lo mismo. Y es que tu sentir cada vez es una partitura más concreta. Al principio, a lo mejor una persona muy perdida dice, oh, ahora estoy sintiendo que quiero hacer esto. Pero ¿cada cuánto lo siente? Cada mucho tiempo. Cada mucho tiempo. ¿No? Llevas 2 años trabajando en un sitio y estás empezando a sentir que te quieres ir de ahí. O que ya no estás vibrando ahí. Pero te das cuenta en momentos puntuales, cada mucho tiempo, y hay muchos momentos que ni sientes. ¿Por qué pasa eso? Porque estás esperando a que la señal que te des tu sentir, que es muy sutil, sea tan clara que si no, no le haces caso. ¿Vale? Entonces, claro, como tu mente está tan tosca, hasta que no le mandas una señal de aquellas súper evidentes a nivel sentir, hasta que tu definición del ser no te manda la señal súper evidente, no le haces ni puto caso, ¿vale? Entonces, como tú solo le haces caso entre comillas, a lo mejor no le haces ni puto caso tampoco, pero ahí está, entre comillas así, al final tu fuerza del ser se manifiesta como tal. Tu orden en la genética, en la célula, en cada expresión de ti mismo, está manifestando algo que te está diciendo, si no me haces caso vas a enfermar. Y esto es un ejemplo muy importante. ¿Por qué la gente enferma cuando no enferma por un choque directo con la realidad como puede ser un accidente de coche, por ejemplo? ¿Por qué la gente enferma? Enferma, cuando hablo de enfermar, hablo de yo estoy generando en mí la enfermedad. Estoy generándome a mí mismo un cáncer,
estoy generándome a mí mismo una inmunidad baja, estoy generándome a mí mismo cualquier distorsión neurológica de vida, de los dedos o de lo que sea. ¿Por qué pasa? Porque no nos escuchamos. Esto es como el espíritu o el ADN, tu propia genética te está diciendo, oye, haz esto, sientes esto y esto te está diciendo que hagas esto, porque el sentir te está llevando. Siento que aquí no tengo que seguir. ¿Por qué sigues ahí? Si tu ser te está diciendo que no sigas ahí, si lo está manifestando por lo menos, hazle caso y busca la manera de llevarlo a cabo. Porque si no le haces caso, lo que sucede es que hay una distorsión gigante entre tu mente y tu ser. Y eso que genera cuando no hay esa suma, esa mezcla, ese baile, que tiene que haber a nivel perfecto, lo que sucede es que hay una distorsión. Entonces tu cuerpo, o tu ser, mejor dicho, ese binomio, se expresa mediante la enfermedad. Porque está distorsionado. ¿Me sigues? O sea, no hay forma de enfermar más sencilla que la de educarnos en no escucharnos. O sea, esa es la clave de todas las enfermedades. Luego el envenenamiento, porque claro, ¿qué sucede? Que como yo no le hago caso a mi ser, no lo escucho, no le hago caso, ni sé hacerle caso, ni sé escucharlo, tomo la decisión por la programación mental. Claro, no tengo herramientas para saber lo que tengo que hacer en ningún caso, porque no tengo el ser, me falta una pata. ¿Qué pasa? Que la plenitud, por ejemplo, es que aquí pueden salir muchas cosas. La plenitud que yo tengo cuando yo soy, cuando yo me siento, la plenitud que tengo que no necesito nada ni nadie, no la tengo en ese caso. Entonces, ¿qué hago? Buscar constantemente en el exterior. Busco la plenitud en el exterior y es imposible. Busco la plenitud en el dinero, en la pareja, en la familia, en todo eso. Y es imposible. Porque mi plenitud perfecta está en mi interior, está en mi ser. Y cuando conecto con mi ser, puedo experimentar con todo. Pero desde mi plenitud, no buscando que lo otro sea mi plenitud. Fijaos, cuando la gente busca la plenitud en el exterior, lo que nos está diciendo es la distancia que existe para que encuentre la plenitud en su interior. O sea, una persona que obsesivamente necesita una familia, dinero o pareja, lo que sea, lo que nos está diciendo es lo lejos que está de sentirse a sí misma. Así es, son matemáticas, es así. Entonces, ¿qué sucede? Creo que este tema es muy interesante, por eso sigo y luego ya termino con las prácticas. Lo que sucede es que cuando nosotros no nos escuchamos, el ser te está diciendo, o sea, tu forma genética, tu forma básica, espiritual te está diciendo, es que tú eres esto. Si no te comportas como lo que tú eres, te estás distorsionando a ti mismo, estás yendo a la contra de ti mismo. Aquello que sería la conciencia que se utiliza para reflexionar y para observarte y entender qué puede estar ordenado o coherente o equilibrado y lo que no, lo estás utilizando no solo para no eso, sino para distorsionarte a ti mismo a través de la programación. ¿Me sigues? Entonces, no es que no me escuche, es que encima intento no escucharme porque si me escucho sufro. Hostia, es que mi ser me está diciendo que tengo que dejar este trabajo, pero yo no puedo dejar este trabajo porque necesito pagar facturas. Entonces, ¿qué hago? Drogarme, por ejemplo. O buscar entretenimientos. Ocio, vicio. ¿Vale? ¿Me seguís? Va por ahí, la mente solo va funcionando, va encontrando esas soluciones. Muchas veces cuando tenemos esa situación lo que hacemos es emborracharnos, fumar o buscar a otra persona, intentar que la mente esté entretenida con otra cosa para que eso genere un movimiento mental que deje de observar hacia mí mismo. ¿Me seguís? Entonces cuando tenemos a gente así, que es la mayoría, la vasta mayoría de la sociedad, por mucho que esté educada, civilizada o parezca que lo esté y tal, es programación. Porque si tú no sabes por qué haces lo que haces, estás programado. Puedes ser un salvaje o puedes ser alguien súper educado, controlado y que no genere ningún tipo de salvajada, nunca mejor dicho. Pero da igual en el fondo, porque uno es la manifestación animal de lo que es sin herramientas y el otro es la manifestación de una forma que simplemente existe para el sistema. Ya está. Entonces, si esa persona no sabe por qué utiliza esas herramientas, que es en la mayoría de los casos, como el bozal, la inyección y todo esto, no es mejor ni peor, es simplemente, bueno, pues gente desempoderada también. Al final es así. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, como la gente no encuentra la respuesta en el ser porque nunca se ha preguntado lo que es, ni cómo, ni qué es sentir, ni la plenitud dentro, ni demás, no hay trabajo, entonces accede a que la cura a una enfermedad está en el exterior, ¿no? Si la plenitud está en el exterior, con la pareja, con la familia, con lo que sea, si está en el exterior, coño, la cura también estará en el exterior. ¿Os fijáis? ¿Os dais cuenta de cómo funciona esto? Entonces, si aparece fulanito con una bata y a nivel cultural me hacen entender que son los mejores o los más privilegiados o gente súper honorífica, que le damos nobeles y de todo, al final yo digo, coño, si este tío o esta tía me viene con una bata y me dice que me tome esto, me ponga esto, porque eso es lo que me va a curar, pues coño, me va a curar con eso. ¿Os dais cuenta? Lo estoy buscando fuera. Claro, es que esa persona, es que, entre comillas, a lo mejor se cura o pasa mejor una enfermedad gracias a eso, porque químicamente, o sea, el medicamento no está hecho para matarte. El medicamento está hecho para que tú palies
lo mejor posible los síntomas o las dificultades que te puede generar alguna enfermedad. ¿Me seguís? Entonces, claro, químicamente puede ser útil. Pero claro, lo químico, en cierta manera, lo químico, lo que es una pastilla, sería el último recurso si entendiéramos lo que somos. Porque no nos enfermaríamos, porque todo el rato estaríamos vibrando con nosotros mismos. ¿Cómo llevamos a esto a la excelencia? Cuando siento constantemente, cuando yo me siento constantemente. Entonces yo tengo la conciencia y el sentir todo el rato me acompaña. ¿Dónde está mi casa? En mí. Mi casa no está fuera, mi plenitud no está fuera, está en mí. Porque yo, mi mente lo que hago es, vale, disfruto de la realidad, la experimento constantemente y a la vez constantemente siento la conexión porque constantemente escucho lo que siento para manifestarme en la realidad. ¿Me seguís? Entonces hago lo que soy. ¿Qué soy? Esa definición espiritual. ¿Y qué hago? Aquello que requiere el binomio entre la realidad y mi mente. Entonces constantemente siento, entiendo la realidad y a partir de ahí voy llevándola a cabo. Hostia, ahora conecto con esta persona, ahora conecto con esta actividad, ahora conecto con esta experiencia. Pues la llevo a cabo. Busco la manera mental de llevarla a cabo. ¿Me seguís? Muy fácil. En el fondo es muy sencillo, difícil de aplicar, pero fácil. Como os decía con la sintonía, que esto no quiero que se me olvide porque es muy importante. Cada vez que experimentamos en esa dirección, es decir, vibro, siento que quiero llevar a cabo algo, ¿cuándo tiene sentido ese sentir? Sobre todo ya cuando ya estamos en lo sublime. La pregunta es, ¿cuánto voy a aprender? ¿De quién? De mí. Es decir, cada vez que nosotros proyectamos una experiencia nueva, no repetida, no rutinaria, no zona de confort, porque las de zona de confort ya las conocemos, hemos dormido el sentir ahí. Entonces yo estoy en la zona de confort y en la zona de confort llevo a mi mente y a mi cuerpo a un estado paralizado en el que no me manifiesta cosas nuevas, simplemente se ha ido durmiendo, lo he ido apagando poco a poco. Sin embargo, cuando estamos en el fluir de la vida, nos dejamos llevar, el sentir, de alguna manera, ante una proyección de la realidad, hostia, me sale la posibilidad de quedar con esta persona, me sale la posibilidad de irme a este país, me sale la posibilidad de hacer o realizar este trabajo hoy, por ejemplo, porque también nos vale, todo es posible. Entonces, mi sentir me dice algo, me dicta algo, me da una vibración. Si yo estoy educado en esto, ya entiendo esas vibraciones. Ya entiendo lo que me dice mi ser. Es como que me comunico con lo que soy. Mi conciencia recoge esa comunicación y la ejecuta. Entonces, aunque a nivel de la realidad pueda ser complicado algo, porque económicamente, o la familia, o la gente que está a mi alrededor, o la sociedad, lo que sea, me da igual. Porque yo lo único que tengo que hacer es, vale, pues me va a costar esto, pero lo tengo que llevar a cabo porque si quiero ser lo que soy realmente, y quiero manifestarme como tal, y quiero sentir la plenitud total de lo que soy, y luego ya experimentaré con los demás, tengo que llevar a cabo ese sacrificio. Lo tengo que llevar a cabo. Pues tengo que desprenderme de esta persona, tengo que desprenderme de este trabajo, tengo que desprenderme de este apego. Porque si no, yo me creo que soy ese apego con esa persona, su hermano, su novio, su empleado, me seguís, su amigo, su colega. Yo puedo seguir experimentando a esa persona en libertad, pero no tengo por qué apegarme a esa persona. Eso es un engaño, eso está desempoderado. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros crecemos en esa experimentación, decimos, vale, voy a dejarme llevar por lo que soy profundamente. Me voy a dejar llevar por lo que siento. Que como digo, claro, como nos han... ¿cómo se dice esto? Nos han dormido, nos han anestesiado tanto, es muy difícil al principio. Porque cuando ya nos han anestesiado demasiado y llevamos 35 años en esta realidad y no sabemos realmente lo que es, no sabemos realmente lo que estoy diciendo, claro, es muy difícil empezar a sentir claramente. Tenemos que buscar situaciones que nos lleven a una situación en la que podamos vibrar, sino que estén vivas, salir de la zona de confort. Pero incluso saliendo de la zona de confort es complicado porque nos desequilibramos mucho, no tenemos las herramientas preparadas porque nuestra mente no está preparada para ese nivel de vibración. Y entonces queremos volver a la zona de confort, es muy complicado. Pero por terminar con este capítulo, este segundo capítulo, y por acabar con esto, que creo que es muy importante, cada vez que experimentamos en el vivir algo nuevo, algo en la zona de incertidumbre, en lo que se aleja cada vez más de la zona de confort. ¿Por qué hacemos eso? Porque la zona de confort ya la conozco. Lo que ya he experimentado, que ya sería confortable, ya lo conozco. Entonces hay un momento que digo, vale, he disfrutado de esta experiencia. Durante el tiempo que he disfrutado de esta experiencia, he vibrado con esta experiencia. Y esa vibración la tengo registrada en mi mente, ya sé lo que es. Una vez sé lo que es, seguir repitiendo lo que es no tiene sentido. Porque ya lo conozco, ya lo sé. Hasta ese nivel ya me conozco. Yo lo que quiero hacer es seguir conociéndome más. Y buscar mejor mi plenitud todavía. Entonces, ¿qué hago? Busco y proyecto situaciones en las que yo me voy a enfrentar a experiencias que no conozco.
que no conozco todavía, pero interpreto que las puedo llevar a cabo, por ejemplo, las siento, ¿no? Entonces, ¿cómo va todo esto? Imaginaos, conozco a una persona que me atrae en algún sentido. En algún sentido, sobre todo a nivel profundo, ¿eh? Cuando hablo de esto, sobre todo a nivel profundo, una persona, un trabajo, un país, una actividad, una experiencia, me da igual, ¿vale? Entonces, lo que voy a llevar a cabo con eso es verme en esa situación porque interpreto que esa situación es nueva para mí. Porque interpreto que ante esa persona, ese trabajo, ese país, esa experiencia o ese lo que sea, yo voy a verme como si fuera nuevo. Como si no fuera algo que viene y que ha repetido antes, sino como algo nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando yo vivo una experiencia de nuevo? ¿No? Me voy a otro país, como os decía, cualquier experiencia. En mi caso ahora, para que me entendáis, el tema de la masía. Yo siento que en la sociedad, el tema de la masía es un proyecto, lo explico un poco, es un proyecto que estamos llevando a cabo para la próxima primavera, ir a vivir 5 o 6 personas a una masía y generar actividades dentro del sistema, pero fuera del sistema a su vez, que puedan ser útiles para la gente y para entenderse y para todo esto que estoy haciendo aquí, ¿vale? Entonces yo siento, cuando pienso en esto, cuando lo proyecto, siento que quiero llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque siento que voy a aprender mucho. ¿De quién? De mí. Porque voy a verme en una situación, con unas circunstancias, con unos agentes, en los que no me he visto jamás. O en los que me he visto cerca, pero no exactamente así. Entonces, ¿qué pienso? Que cuando yo esté ahí, voy a poder sentir y vibrar con cosas que ahora mismo no he experimentado todavía, o interpreto que no he experimentado todavía, y eso me va a llevar a nuevas sinfonías o sintonías de mi ser, de mi espíritu. ¿Os acordáis que os decía lo de la canción? Entonces, la manera de yo poder conocerme más es viviendo experiencias nuevas que me permitan escucharme en melodías que yo no haya escuchado de mí todavía. Para poder escucharme, integrarlas en mí y a partir de ahí seguir conociendo, seguir creciendo, seguir alimentando mi conciencia, seguir conociendo más de mí. Porque si conozco más de mí, más soy. Y si más soy, más dejo ser. Y si más soy y más dejo ser, más amo. ¿Veis? ¿Veis cómo se enlazan las palabras? ¿Veis que esto no tiene guión? No hay esfuerzo aquí. Esto va saliendo, voy articulando las palabras y sale porque soy eso. Porque mi mente ya refleja eso. ¿Me seguís? Esa es la mayor prueba. Hay mucha gente que me ha dicho, no, es que este es disidencia, no sé qué, este no sé qué. ¿Cómo va a hablar así alguien que pueda estar controlado por el sistema, por el gobierno? Es imposible. Y eso es lo que vemos. Cuando alguien se expresa, que se ve tanto, que se expresa desde lo que es profundamente, es imposible que pueda estar financiado, o sea, disidencia, lo que sea. Lo explico como ejemplo, es imposible. Porque te está mostrando constantemente lo que es. No hay guión. Esto sale de dentro. Entonces, claro, cada vez que nosotros experimentamos cosas nuevas, y por terminar ya, lo que hacemos es buscar nuevas melodías de nuestro espíritu, de nuestra línea de código genético. Si os decía que ese código genético tiene miles y miles de números, de datos, de información, que la ciencia la ve de una manera, pero a nivel espiritual no solo es esa manera científica, sino que es una forma más profunda, porque al final es lo que rige eléctricamente y electromagnéticamente nuestra forma en sí. ¿No? Toda la información que recibimos, todo ese sentir es toda nuestra información genética, todas nuestras células mandándonos una información para que se manifieste a través de esa melodía que tiene que ser recogida por nuestra conciencia para entender el todo. Cuando yo siento esas dos patas, cuando yo estoy conectado con toda esa triada, que al final la triada ha hecho esto, ¿vale? Vuelvo a repetir, no es Illuminati. Es la triada del yo, el alma y el espíritu, la triada, ¿vale? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? Para que entendáis un poco las referencias que se dan en la Biblia y las religiones y demás. Cuando entendemos eso, siempre estamos con nosotros. Siempre estamos amando, siempre estamos bien. Siempre somos felices. Siempre somos felices. Cuando uno es feliz, cuando en un momento dado ha encontrado a la persona de su vida y durante un tiempo fugaz es perfecto todo hasta que se tuerce. O cuando uno se ha encontrado a sí mismo, sabe lo que es y a partir de ahí vibra constantemente con lo que es. Y entonces puede disfrutar también de esa persona, pero no necesita a esa persona. Lo que es. Entonces soy y a partir de lo que soy con esa plenitud disfruto de lo demás. Voy a dejar aquí este segundo capítulo. Creo que es bastante interesante. Si alguien tiene preguntas sobre todo a este nivel que son muy profundas, yo os invito, porque es gratis y porque lo podéis hacer todos y porque no hay ningún problema, a participar en los talleres. En los talleres tocamos esto con la gente, es decir, aquí estoy explicando yo esto a nivel muy profundo para que todos podáis reflexionarlo, escucharlo, sentir, resonar. Pero luego en los talleres yo intento
dar mucha bola a todo el mundo, en el sentido de que lanzamos un tema y todo el mundo puede participar, preguntar, responder, etcétera, etcétera. Entonces, en talleres intentamos eso, darle un poco de respuesta a todo esto, pero ya como por fascículos un poco, porque esto al final es mucha información y lo que hacemos es ir por partes, a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel espiritual, a nivel de programación, a muchos niveles, ¿vale? Entonces tenéis los talleres en Telegram, Mami Rick Libros en Telegram, ahí os podéis apuntar y yo creo que, bueno, pues más servicio que este es difícil dar, ¿vale? Nos vemos en próximas entregas, capítulos, etcétera. Gracias por estar ahí y hasta la próxima info. Chao.